Bueno, vamos a desglosar esto. Hoy nos sumergimos en un análisis muy a fondo de una presentación académica universitaria titulada Inmunología Básica. Y la misión de esta exploración es básicamente decodificar el sistema inmunológico. Exacto. Queremos transformar conceptos médicos que a veces son súper densos en un viaje de aprendizaje claro, ideal para estudiantes o, bueno, para mentes curiosas en general. Tal cual, porque, al revisar estos apuntes, te das cuenta de que llevamos dentro una fortaleza, con muros altísimos, guardias patrullando, cámaras de reconocimiento facial y hasta un archivo histórico con la foto de cada invasor. Sí, la seguridad de nuestro cuerpo hace que, digamos, cualquier tecnología militar parezca un juego de niños. Totalmente. Y todo este despliegue increíble se reduce a una sola misión crítica. Así es, la misión de distinguir lo propio de lo ajeno. Ese es el principio fundamental de la inmunología. Ajá. Para sobrevivir, el cuerpo tiene que inspeccionar cada célula, cada proteína, y decidir en fracciones de segundo si eso es parte de nosotros o es un invasor. O sea, si es propio, se le deja en paz. Claro, pero si es ajeno, ya sea un virus, una bacteria o, fíjate, incluso una célula propia que se volvió anormal o cancerosa, tiene que ser neutralizada de inmediato. Todo para mantener el equilibrio interno. Bueno, entonces, pensemos en una situación de todos los días. Para quienes nos escuchan, alguien está picando vegetales en la cocina y por accidente se hace un corte profundo en el dedo. ¡Auch! Sí, el muro del castillo se acaba de romper. Físicamente, ¿qué es lo primero que intenta detener a las bacterias del cuchillo que están entrando al cuerpo? Pues antes de que el cuchillo siquiera penetre, esas bacterias ya se estaban enfrentando a la inmunidad innata. La primera línea de defensa. Exactamente. Y su característica principal es que actúa en cuestión de horas. Siempre está activa. Empieza con las barreras físicas, químicas y microbiológicas. ¿Como la piel? ¿Sí? La piel no es solo una envoltura. Es un muro denso de células que los microbios no pueden atravesar fácilmente. Y en los pulmones, por ejemplo, tenemos un flujo constante de aire y moco que atrapa a los intrusos. Pero no es solo un muro pasivo, ¿verdad? Porque los apuntes mencionan que hay trampas químicas por todas partes. Un montón de trampas químicas. El estómago es un pozo de ácido con un pH bajísimo. Y fluidos, como la saliva o las lágrimas, están cargados de enzimas, como la lisosima. Ah, la lisosima. 100, que literalmente hace estallar las paredes celulares de las bacterias. ¡Wow! Y claro, a eso súmale la flora normal, nuestras bacterias buenas, que ya ocupan espacio compitiendo por nutrientes. Ya veo. Pero volviendo al ejemplo del cuchillo, la barrera física se rompe, las bacterias ya están adentro del tejido. ¿Cómo sabe el cuerpo que hubo una invasión real? Bueno, cuando una célula se daña, derrama su contenido, y ahí hay proteínas que el sistema detecta y clasifica como DAMPs. DAMPs, que significa patrones moleculares asociados al daño. Exacto. Es como si se derrumbara una torre de vigilancia y el polvo activara las alarmas. Pero además, el sistema detecta los invasores directamente a través de los PAMPs. Los patrones moleculares asociados a patógenos. Ajá. Las bacterias tienen estructuras en su superficie como flagelos que son totalmente ajenas a nosotros. Claro, son inconfundibles. Y lo fascinante aquí es que los leucocitos residentes, o sea, los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas y los neutrófilos, entran en acción de inmediato. Sin necesidad de un entrenamiento previo. Tal cual. Reconocen los PAMs y contienen la amenaza mientras llega la caballería. Y esa batalla es lo que experimentamos como inflamación, que siempre pensamos que es algo malo, pero tiene todo el sentido biológico. O sea, los apuntes mencionan la tétrada clásica de la inflamación, Sí, los signos clásicos. que son calor, rubor, tumor, dolor y, bueno, el quinto que es la pérdida de la función. Todo esto generado por sustancias como la histamina, ¿no? Exacto. Los mastocitos liberan histamina y prostaglandinas. La histamina hace que los vasos sanguíneos se dilaten, como si abrieran carriles de emergencia. Ujú. Y eso permite que el plasma y los neutrófilos inunden la zona para devorar a las bacterias. Eso explica por qué se pone rojo, caliente e hinchado. Sí, y el dolor obliga a la zona a descansar. Es un mecanismo de contención primario que es brillante. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la inmunidad innata es tan rápida, pero no tiene memoria y usa armas genéricas, ¿qué pasa si el patógeno es demasiado fuerte?
¿El cuerpo necesita un plan B? Y ese plan B es la inmunidad adaptativa. Si la innata son, digamos, guardias empujando con escudos, la adaptativa son fuerzas especiales. Los francotiradores. Exactamente. Es altamente específica y cuenta con memoria. Depende de los linfocitos T y B y de la producción de anticuerpos. Tarda días en activarse, pero su precisión es absoluta. Pero ¿cómo pueden crear un anticuerpo para un virus que acaba de mutar? ¿No tienen las instrucciones pregrabadas? Ah, y ahí entra uno de los mayores triunfos de la evolución, que es la recombinación genética. Ok. Las células B no tienen todas las llaves guardadas. Tienen genes básicos, pero los cortan y mezclan al azar. O sea, ¿crean millones de combinaciones sobre la marcha? Sí, a una velocidad vertiginosa, hasta que una de esas células produce un receptor que encaja perfectamente con ese nuevo virus. Es una locura. ¿Y cuando encuentra la combinación, qué hace? Se clona masivamente. Y hay un detalle en el gráfico de los apuntes sobre esto. En una primera exposición, la respuesta de anticuerpos que empieza con el IgM es un poco lenta. Claro, el IgM, que es como el de choque. Ajá. Luego pasa al IgG, que es más refinado. Pero lo impresionante es en una segunda exposición. La memoria inmunológica. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, esta es la razón evolutiva por la que los vertebrados sobreviven. Las células de memoria permiten una respuesta de IgG masiva y súper rápida en la segunda exposición. Pero eso me genera una duda. Si esta inmunidad adaptativa es tan poderosa, tan letal, ¿por qué no actúa desde el minuto cero? ¿Por qué depender de la inflamación primero? Pues por el costo biológico. Fabricar un anticuerpo perfecto mediante recombinación genética toma tiempo. De 7 a 14 días, ¿no? Sí, y una bacteria puede duplicarse cada 20 minutos. Si no fuera por la inmunidad innata frenando el avance inicial, la bacteria nos consumiría mucho antes de tener el primer anticuerpo. La innata gana tiempo. ¡Qué impresionante! Ahora, para tener este ejército tan especializado, el cuerpo necesita fábricas y academias de entrenamiento. Indispensable. Y según el material, todo comienza con la hematopoiesis. Así es, la creación de células sanguíneas, que por cierto pasa por fases mesoblástica, hepática y mieloide durante el desarrollo. Y ya después del nacimiento, el centro de origen es la médula ósea. Exacto. La médula ósea es el órgano linfoide primario. Ahí nacen los glóbulos blancos, y los linfocitos B maduran ahí mismo. Pero hay un escuadrón que va a una academia militar mucho más estricta. El timo. El otro órgano linfoide primario, ¿sí? Y aquí hay un dato de los apuntes que me dejó asombrada. Los precursores de linfocitos T viajan al timo. Hacen un recorrido de 3 semanas desde la corteza hasta la médula, guiados por quimiosinas. Ajá. Siendo educados por células epiteliales y dendríticas. Pero la estadística de supervivencia es brutal. Solo entre el 1% y el 3% de los timocitos completan con éxito este viaje. Es bajísimo, sí. Es como el proceso de selección de las fuerzas especiales militares más estrictas del mundo, porque la tasa de rechazo es del 97%. Bueno, explica por qué la tolerancia inmunológica es tan vital. Si un linfocito T maduro no sabe distinguir perfectamente entre lo propio y lo ajeno, podría atacar al propio cuerpo. Claro, causar una enfermedad autoinmune. Exactamente. Por eso, a los que fallan la prueba, se les induce la apoptosis celular. Solo sobrevive esa élite del 1% a 3% que ignora pacíficamente nuestros propios tejidos. ¡Wow! Y una vez que estas células sobreviven al timo y a la médula ósea, ¿a dónde van a luchar? Se dirigen a los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos y el vaso. Que son como los campos de batalla. En el vaso, por ejemplo, los cortes histológicos muestran una pulpa roja y una pulpa blanca. ¿Sí? Y la pulpa blanca tiene acumulaciones densas de linfocitos alrededor de las arterias centrales. Como zonas marginales de vigilancia. Tal cual. Atrapan cualquier patógeno que viaje por la sangre. Pero hay otro campo de batalla que es enorme. El MALT. El tejido linfoide asociado a mucosas. O sea, esto es difícil de procesar. Si extendiéramos todas las mucosas de un ser humano, la superficie es de más de 400 metros cuadrados. Es gigantesco. Es del tamaño de una cancha de básquetbol. Y toda esa área está en contacto directo con el exterior. Por eso es el sitio principal de interacción con patógenos. El MALT tiene que ser un sistema aduanero súper fino. Especialmente el GALT, que es el del tubo digestivo. El del intestino.
Y ahí hay un brazo casi independiente, ¿verdad? Sí, piensa en esto. No podemos tener una inflamación masiva cada vez que comemos algo nuevo. Así que el GALT usa elementos específicos, como las células de Paneth, que segregan péptidos antimicrobianos. Ujú. Y también están las células M. Que están en las placas de Peyer, si no me equivoco. Exacto. Esas células M captan antígenos del intestino y se los presentan a los linfocitos sin causar un escándalo inflamatorio. ¿Y cómo neutralizan las amenazas ahí de forma silenciosa? Con la inmunoglobulina A, o IgA. Es un anticuerpo que flota directamente en el moco. Ah, la IgA. Sí, se adhiere a las bacterias en el exterior y mantiene la amenaza controlada fuera de las murallas. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, significa que tenemos fronteras inmensas vigiladas milimétricamente. Y una interdependencia perfecta. La inflamación y los macrófagos de la innata ganan tiempo, ¿verdad? Sí. Y ese tiempo permite que los linfocitos educados en el timo, desplegados en esos 400 metros cuadrados de mucosas, formen una memoria protectora a largo plazo. Es una síntesis perfecta. Y creo que es importante recordar a quienes nos escuchan que comprender esto no es solo memorizar biología para un examen. No, para nada. Es entender cómo nuestros propios cuerpos libran batallas invisibles cada vez que respiramos o comemos, manteniendo el frágil equilibrio de la vida. Y todo esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver, dime. Si los macrófagos, los neutrófilos y esos rigurosos procesos del timo dependen de un equilibrio perfecto y de un contacto constante con microbios para calibrar qué es ajeno, Ajá. ¿qué nos enseña la inmunología sobre nuestro entorno actual? O sea, cómo el aislamiento extremo y la hiperhigiene podrían confundir a esta fuerza de defensa. Ah, claro, si no exponemos nuestras mucosas a microbios ambientales. Exacto. Es una fuerza armada tan ávida de encontrar un enemigo que si no lo tiene, podría terminar atacando cosas inofensivas o peor, a nosotros mismos. Eso una invitación a seguir cuestionando cómo el entorno moderno interactúa con nuestra inmunidad milenaria. Totalmente. Una reflexión increíble para dejar a la audiencia pensando. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros este recorrido por nuestras propias defensas.